Buenos días y bienvenido y bienvenida hoy en este webinar sobre tramitación. Tenemos con nosotros a Paloma Rodríguez, experta en temas de tramitación y legalización de Haz Energía. Paloma, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos Muy días buenas. a todos. Gracias por la invitación. La verdad, a ti por estar con nosotros aquí y aclararnos un poco estas dudas que todos tenemos en tema de tramitación. Y tenemos a Gerhard Meyer, que ahora mismo, Gerhard, vemos tu pantalla de fondo, tu escritorio. ¿Has quitado la presentación? Buenos días. Estoy aquí trapicheando todavía un poquito. Todo bien. Buenos días a todos y todas. Muy bien, Gerhard, buenos días. Pues, pues sí, hoy vamos a hablar de tramitación. Tramitación es, bueno, para algunos, vamos a decir, gente más técnica, a veces es un, ¿cómo decir? Es un tema que da escalofríos casi, que da, que, bueno, o te gusta o no te gusta mucho, pero muy importante, súper importante saber los pasos a seguir y hacer la tramitación. Por lo cual, por eso también queremos aportar hoy pues más información, aclarar dudas sobre esta, digamos, esta parte de lo que conlleva la fotovoltaica. Entonces, también antes de empezar, deciros que tenemos un menú de preguntas, ¿vale? Tenemos un chat de preguntas, digamos, no es el chat, es el menú preguntas, ¿vale? Donde podéis lanzar vuestras preguntas y yo mismo las iré, digamos, pasando a, pues a Paloma o a Gert, ¿no? Para que todos podamos oírla la pregunta y contestarla, digamos, aquí en directo, ¿no? Y también tenéis el documento, bueno, uno de los dos que vamos a usar hoy, quizás después subimos el otro, pero toda la información está resumida ahí, ¿vale? Tenéis un documento que resume la presentación que vamos a seguir hoy sobre estos temas, ¿vale? Entonces, nada más, vamos a empezar. Gert, nos vas a presentar un poco, antes de nada, la situación, ¿no? El mercado, más que el mercado, ¿no? La situación legal, ¿no? Que antes de empezar a hablar de tramitación, debemos de saber un poco a qué tenemos que atender, ¿no? En este mercado. Efectivamente, Jean-François. Buenos días a todos y todas y bienvenido, digamos, casi de nuevo, porque este tipo de webinarios, pues ya lo hemos hecho en el pasado. Quizás algún que otro estaba presente en uno de ellos en el pasado, que hicimos también con Haz Energía, una consultoría especializada en ese tipo de asuntos, y Paloma Rodríguez Ruiz como consultora de operaciones, pues mucho más especializada todavía, y tenemos la suerte de estar con ella. Voy a enseñaros que son un total de aproximadamente 10 diapositivas, y creo que va a ser, o intento que sea más o menos rápido, sobre el marco legal, sobre el Real Decreto 244/2019 y sobre la tramitación de instalaciones de autoconsumo, que es el contenido, digamos, resumido de este webinario. El marco legal no me voy a extender demasiado, eso viene en el PDF, creo, y si no, pues os lo vamos a mandar posteriormente. Y ahí viene resumido pues lo que son las leyes, y luego yo me voy a centrar en el Real Decreto 244, y Paloma luego se encargará de la tramitación, de hablaros de la tramitación de instalaciones. Posteriormente, pues vamos a tener ahí ruegos, preguntas, y mientras tanto también vamos contestando a vuestras dudas. Vamos a empezar. A ver, el marco legal, básicamente, son diferentes reales secretos que no voy ahora mismo a rechazar, digamos, todos lo veis ahí. Este quizás es interesante o muy importante porque es el reglamento de baja tensión, que es muy importante para hacer el boletín. El 1699, el 24, que es la ley del sector eléctrico, un poco por norma, por orden cronológico. La ley 15, después de la moción de censura en el año 2018, fue, creo, que se aprobó la primera norma muy buena para nosotros, y el 244 en el año 2019, que vamos a ver ahora mismo un poco más en detalle, y aquí hay otra resolución más de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia,
pero nosotros nos vamos a centrar en el Real Decreto 244, que sustituye al Real Decreto 900, que era, bueno, pues el que en la legislatura anterior regía el autoconsumo. Y lo vemos también al final de todo, pues según un experto de la Agencia Internacional de Energía, pues lo tachó de la peor regulación de todo el mundo en aquel entonces, a partir del 2015. Pero vamos, pasamos directamente al Real Decreto 244, que es la actualidad, y vemos un par de detalles de ellos. Tenemos dos tipos de autoconsumidores, el individual, pues eso es digamos, el clásico, digamos, ¿no? El que tiene una casa y que tiene arriba una planta fotovoltaica. Aquí vemos los demás componentes, inversores, consumos también aquí un gestor de baterías y aquí, chiquitito, es la red. Y luego, eso es algo más novedoso, es el autoconsumo colectivo, que es que se pueden unir, por ejemplo, diferentes propietarios como este, quizás puede formar un grupo también y unirse y hacer un autoconsumo, o claro, el caso clásico también, una multivivienda, aquí lo vemos con unas placas arriba en el tejado y luego para los consumos de todos, y luego puede ser también individualizado por cada integrante del grupo de autoconsumidores. Después tenemos dos sujetos diferentes. Es importante hacerse un poco con esa terminología que es muy importante entenderlo, ¿no? El consumidor, el productor. Y si juntamos consumidor-productor, tenemos el prosumidor, un término que, vamos, ha surgido a lo largo de toda el nuevo auge del autoconsumo de fotovoltaico. Y tenemos aquello que usa un mecanismo de antivertido y no inyecta nada a la red. Aquí tenemos un consumidor, ¿no? Es en este caso un consumidor industrial con una nave industrial, no tiene por qué ser la casa residencial. De por sí, al menos yo siempre tengo en mente al principio de hablar del autoconsumo, puede ser también una nave industrial. Tenemos una fórmula que vamos a ver más adelante, que tiene excedentes, a diferencia del consumidor sin excedentes por el mecanismo de antivertido. Tenemos el que tiene excedentes y lo puede compensar, ¿vale? Aquí hablamos del consumidor y el único sujeto. La compensación económica se hace a través de la factura. O sea, realmente no se van a hacer pagos concretos, sino se hace una compensación económica, sí, pero con esos matices. Eso es importante por no considerarlo una actividad económica, y eso es un logro que se ha conseguido en el sector para conseguirlo negociando con Hacienda, ¿no? Y aquí tenemos los excedentes y venta, eso es normal y corriente, pues con autoconsumo, y inyecto a la red y consigo un precio, una retribución por ello, ¿no? Y aquí tenemos el consumidor y el productor, el prosumidor, ¿vale? Tres tipos de instalaciones. Tenemos, por un lado, el tipo A y B, que son ambos con excedentes, ¿vale? El tipo A es el que cumple estas condiciones, todas aquellas. El tipo B, pues el que no las cumpla, que automáticamente va a la fórmula de venta, la tradicional, ¿no? Y aquí vemos en el esquema también, son instalaciones de toda la vida, ¿no? Que se ha hecho desde el comienzo de los comienzos, ¿no? Las placas, los inversores, la casa, los consumos, digamos, aquí el contador y la red. Esos son los componentes clásicos y no hay más técnicamente que decir sobre ello, ¿no? Y luego tenemos otro tipo, el tercero, que es el que ya mencioné antes, sin excedentes y con mecanismo de antivertido. Vemos aquí el esquema, que no se diferencia absolutamente nada del otro, pero tiene ahí un sistema de antivertido. En el fondo es esta caja que se conecta, que va vigilando consumo y producción fotovoltaica, y luego está conectada a miles de historias, ¿no? Servidores, accesos remotos, y internet, etcétera, etcétera. Eso es la comunicación, pero vamos, técnicamente tampoco es gran cosa.
Luego hay que hablar del alcance del autoconsumo. Tenemos las instalaciones dentro de la red interior, pues digamos, las normales, ¿no? Una casa dentro tiene su red interior y se hace el autoconsumo mismamente en el mismo sitio de producción. Luego tenemos, y eso sí es interesante, a través de la red, eso es novedoso, y lo explico ahora mismo, porque puede ser uno de estos casos, estos 3 casos. No tiene que cumplirse todos, sino puede ser uno de ellos. O sea, una distancia de 500 metros, aquí lo vemos, pues eso se llama autoconsumo, si se unen aquí todos. Una cosa, perdóname. Sí, Aquí 500 metros entiendo que es entre los dos más, digamos, distanciados del grupo que estaríamos formando, ¿no? No es ¿no? No, el del medio con el más, es decir, no permitiríamos 1 kilómetro, ¿no? Es decir, 500 entre los dos puntos más alejados de estos consumidores que digamos, pondrían dentro del autoconsumo colectivo, ¿no? correcto, correcto. Y lo mismo pasa aquí con partiendo del trafo, estos que están enganchados al mismo trafo. Aquí yo creo que se puede aplicar también la regla de los 500 metros. Los 500 metros es un poco la orientación. Luego hay que verlo y negociarlo cómo se realiza. Perdona, vuelve atrás un poquito, por favor, que esto lo habíamos hablado, se ha hablado en el mercado, pero aquí, por ejemplo, unos vecinos de una calle, por decirlo así, ¿no? En vez de cada uno ponerse las placas fotovoltaicas, podrían ponerse de acuerdo para montar cada uno en sus casas placas fotovoltaicas, pero que eso se esté, digamos, mirando como si fuese una sola instalación de Claro, autoconsumo. yo entiendo, no conozco muchos casos que se haya hecho según ese esquema, habría que verlo, ¿no? Pero yo entiendo que puede ser una instalación que tenga un vecino en su casa y puede suministrar a 500 metros alrededor a otros vecinos, o puede ser una instalación que se monte en el círculo. Vemos quizás en el centro una instalación que abastece a todos los vecinos a 500 metros alrededor. Indistintamente o según un acuerdo que tienen que hacer llegar estos operadores, digamos, ¿no? Paloma, ¿tú conoces algún caso así? ¿Habéis tramitado ya casos así que se acojan a este régimen? Nosotros en colectivo todavía no hemos tramitado nada. Ajá. No hemos hecho ninguna legalización. Sí es cierto que uno de los instaladores con los que colaboramos está a punto de cerrar unas cuantas instalaciones de autoconsumo colectivo, pero todavía no nos ha llegado la información. Porque yo Sí, aquí, para aclarar, me gustaría aclarar una cosa. Si tenemos una calle con 4 vecinos, ¿vale? ¿Todos pueden tener placas y esto es una instalación, o solo uno puede tener placas? La energía se reparte entre diferentes, digamos, consumidores en este caso, ¿no? Es decir, que podríamos generar en varios puntos, ¿no? En varios, al final, contadores de puntos de conexión de los diferentes clientes, pero al final todo eso se entendería como una sola instalación, o solo puede haber un punto que genera energía. Es un punto de generación. Entonces, Un el punto de dibujo aquí generación de energía, varios inversores o un único inversor, y la compañía distribuidora es la que aplica el coeficiente de reparto de la energía que le corresponde a cada uno de los usuarios. Porque si tuviéramos varias instalaciones, serían varias instalaciones asignadas a cada uno de los consumidores. Entonces, ahí ya entraríamos en un autoconsumo más individual en lugar de colectivo. Claro, vale. Más bien aquí lo que habría que hacer es que la imagen que estamos viendo aquí es que una sola casa tuviera módulos fotovoltaicos y las demás tuvieran sin módulos fotovoltaicos, ¿no? En la imagen, para entenderlo bien, ¿no? Es decir, que hay un punto de generación donde repartimos luego los beneficios de la producción a cada uno de los puntos de consumo.
¿no? Vale. Exacto. Ok, interesante. Ok, os dejo seguir. Voy leyendo las preguntas, que hay algunas ya que están entrando. Os dejo seguir. En cuanto a la potencia de instalaciones, aquí tenemos un ejemplo de la instalación, ya lo vimos antes. Pues no hace falta ponerle un límite. O sea, si aquí tengo en el tejado estas placas que se ve, bueno, pues si tengo aquí un poco de jardín también puedo poner, y puedo poner en el otro lado del tejado, y puedo llenar todo donde pueda colocar placas, pues lo puedo llenar. No hay límite de potencia. Antes no era así. El límite era la potencia contratada en el contrato eléctrico. Y la potencia se define por la potencia de salida, aquí vemos la flecha, por la potencia de salida del inversor, que antes era más peor, porque era la potencia total, o sea, pico del generador fotovoltaico. O sea, todo esto, lo que estoy diciendo ahora mismo, son mejoras en relación al anterior reglamento. ¿Hay, Jean-François, algo que comentar? Sí, algo que comentar, gracias. Mira, justamente de lo que hemos hablado antes del autoconsumo compartido, ¿no? Aquí nos comentan, y voy a leerlo para que entendamos muy bien la pregunta. Desde una comercializadora se nos ha dicho que el único autoconsumo compartido viable en este momento es el que se realiza entre dos puntos de consumo unidos eléctricamente, llevando la energía desde el inversor hasta los dos puntos de consumo y utilizando contadores, ¿vale? Ahí vamos a intentar entenderlo un poquito. Realmente no tienen que estar unidos directamente entre sí, sí que lo son con la red de distribución, ¿no? Y hemos dicho dentro de la misma red de baja tensión, es decir, el mismo transformador de baja tensión, ¿no? Y si quieres volver atrás, Gert, y vamos a ver eso es. Entonces, hemos dicho que a través de la red tenemos que cumplir uno de los tres puntos, ¿no? Entonces, o es misma referencia catastral, los primeros 14 dígitos, o bien la distancia, o bien el mismo trafo. Con lo cual, si Exacto. el mismo trafo me permite llegar, no sé cómo va la red, pero a 1 kilómetro, por ejemplo, ¿vale? Ahí hablando en teoría, ¿no? Lo podría hacer igualmente. No hace falta que sean los tres que se cumplan, es uno de los tres, ¿no? Exacto. Vale, por lo cual Exacto. aquí lo que comentan desde la pregunta, pues yo entiendo que se equivocan. La comercializadora aquí no comparte bien la información, ¿no? Es decir, que sí que se puede hacer autoconsumo compartido, siempre y cuando se respeta uno de estos tres puntos que estamos viendo aquí en pantalla, ¿vale? Exacto. Es Nos así, Paloma, preguntan, ¿no? ¿Correcto? ¿Paloma? ¿Perdona? ¿Que no os he oído? todo Ah, correcto, ¿no? No hemos dicho correcto. No, ninguna correcto, todo barbaridad, ¿no? correcto. Todo Sí, correcto, vale, se equivoca en este caso, porque la vale, legislación es clara en este sentido. Siempre que se perfecto, cumplan alguno de estos puntos, tú puedes realizar un autoconsumo compartido. Entonces, perfecto. aquí yo le recomendaría a la persona que ha dirigido la pregunta con la contestación que le han dado desde la comercializadora que haga un escrito basándose en el Real Decreto e indicándoles que no es cierta la información. Muy bien. Perfecto. Alguien nos pregunta dónde saber la situación de un transformador. Bueno, yo aquí a lo mejor son más escondidos que otros, ¿no? A veces les vemos, a veces quizás no tan fácilmente. Yo no sé si podemos preguntar esto a la distribuidora o es una información que no ofrecen. No sé si vosotros dos tenéis información al respecto. Pues buena pregunta, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, donde vivo yo no sé dónde estaría mi trafo de referencia. ¿Existe cartografía? En principio son datos que deberíamos poder preguntar a nuestra distribuidora, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Paloma? Yo lo preguntaría. Le Mm, daría la referencia catastral del edificio en cuestión y le preguntaría cuál es el centro de transformación más próximo. claro. Creo que es una información que la distribuidora tiene que compartir con nosotros para poder asegurarnos de que podemos realizar un autoconsumo compartido con quien queramos. Exacto. Y Porque eso, por otra ejemplo, perdón.
Paloma, en la dirección general, o sea, Lucia, en la administración, no se disponen de este tipo de información, ¿no? No, esto es directamente a la distribuidora. Yo lo consultoría, haría la consulta directamente a través del email que tenemos en el buzón para las solicitudes de puntos de conexión en autoconsumo de las Ajá. distintas distribuidoras. Me Muy bien. Sí, dirigiría ahí. alguien nos comenta aquí que efectivamente, en principio, la distribuidora debería facilitar esta información. Correcto. Sí, así Ok, es. pues muy bien, hemos aclarado esto. Podemos seguir, Gerhard. Estabas en un par de páginas más adelante. La potencia, pues, ¿queda algo para comentar, Jean-François? Está claro, ¿no? No, pues en la historia fotovoltaica española hemos ido en potencia pico, potencia nominal, luego volvemos, pues potencia nominal, ¿no? La suma de las potencias de los inversores, ¿no? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Exacto. Otras facilidades que dar en un Real Decreto, o ya no más, ya no tan nuevo, son los contadores, ¿no? Los bidireccionales, que entiendo que, o al menos es lo que transmiten las eléctricas, el 99% ya está cambiado hacia contadores inteligentes que deben ser bidireccionales. Eso, Paloma pregunta, eso, si tengo un contador inteligente ya doy por hecho que es bidireccional. En principio se tendría que dar por hecho que es bidireccional. De hecho, las distribuidoras tienen la obligatoriedad de facilitarte esa información y de que si no han realizado el cambio un determinado número de tarifas, tienen que realizar el cambio y ofrecerte un contador bidireccional, sobre todo las tarifas más pequeñas, las tarifas eléctricas más pequeñas. Bueno, en el caso en el que no se tuviera ese contador bidireccional, se puede solicitar el cambio a la distribuidora y la distribuidora tendría que proceder a ese cambio para que tú tengas una correcta lectura tanto de la energía que estás consumiendo de la red como la energía que estás volcando en caso de que quieras hacer una venta o una compensación de excedentes. Claro, claro. Bueno, pues se necesita, pues el que tenemos ya debe ser suficiente. En unos casos especiales, autoconsumo colectivos, etcétera, que vemos aquí, pues se necesitarían dos. Uno además para la generación. O sea, sería el mismo esquema aquí pero se añade un contador adicional. O sea, es una facilidad bastante grande porque todo el tema de los contadores era un tema muy discutido antes. No. Bueno, Jean-François. No, esto es, cuando es autoconsumo colectivo, ¿no? Siempre tenemos que tener un contador de generación, ¿no? Ahí está, vale, ok. Muy bien. Bien, pues si queréis empezamos con la parte de la tramitación de todo este tipo de instalaciones. Estoy terminando ya, Paloma. Un minutito. Perdona. Un par de mejoras también, la simplificación de trámites. Aquí lo vemos y eso sea la penúltima diapositiva, que no se necesitan permisos de acceso o conexión para diferentes tipos de instalaciones. Se hace por oficio algunos trámites y se hace una inscripción automática en el registro para instalaciones de menos de 100 kilovatios, que también era algo muy laborioso antes. En resumidas cuentas, tenemos una legislación ahora mismo que creo que ha visto que significa un salto cualitativo desde la peor regulación mundial, lo dije al principio, del Real Decreto 900, hasta una de las mejores regulaciones, un salto rápido, y todavía estamos ahí digeriendo ciertos temas, porque el autoconsumo colectivo, la compensación de excedentes, por cierto, es un tema que vamos a hablar mañana a las 11 también, con más profundidad. Ahora mismo lo hemos rascado solamente un poquito, mañana a las 11 más. Y esto se plasma también en lo que es la potencia instalada. Aquí vemos la sucesión histórica y vemos el año pasado que se hizo más que el doble del año 2018.
y en 2020 pues se espera de hacer 500 megavatios, eso era antes del virus, y veremos cómo queda, ¿no? Pero vamos, va a ser notablemente más que en 2018, de eso estoy seguro. Bueno, pues eso, con eso ya termino. El siguiente capítulo 3, que eso es la tramitación, pues va a ser presentado por Paloma, y paso la palabra a ella. Muchísimas gracias. Muy bien, pues solo antes de seguir, para resumir aquí de lo que hemos hablado antes, ¿no? También referente a preguntar dónde está situado el transformador, ¿no? Pues justamente nos comentan que con el CUPS, ¿no? Con el CUPS, al facilitar el CUPS, te pueden informar dónde está el transformador, si hubiera alguna duda, para hacer una cosa de autoconsumo, digamos, colectivo. También hablamos del contador, que hay que instalar un segundo contador, pues nos comentan también que es posible hacerse propietario del contador también, no hace falta, bueno, que sea de alquiler, digamos, ¿no? Pues solo para cerrar, y entonces ahora, Paloma, te vamos a pasar a ti el control. Pues justamente ahora, aquí. Paloma, todo tuyo. Perfecto. Vale. ¿Se ve mi pantalla ya? Sí, ¿Sí? sí, Perfecto. exacto. Muy bien. Vale. Pues vamos a hacer un repaso de la parte de la legalización y la tramitación de las instalaciones de autoconsumo, que es un paso bastante importante a la hora de poder, pues, legalizar esta instalación en los términos que son necesarios para que el cliente pueda disfrutar de todas las distintas ventajas de este tipo de instalaciones. En esta primera diapositiva veis que hemos hecho como una especie de, bueno, he querido reflejar una especie de consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta a la hora de legalizar una instalación. Muchas veces nos encontramos con la cuestión de no saber muy bien en qué momento tenemos que realizar una memoria y en qué momento tenemos que realizar un proyecto. Por línea general, cuando estamos en una instalación de baja tensión con una potencia igual o inferior a 10 kilovatios, el tipo de documento que vamos a tener que realizar a la hora de legalizar la instalación, tanto de cara al ayuntamiento como de cara a industria, es una simple memoria que tiene que ir firmada por el técnico competente, con una serie de información relativa a la instalación, cálculo de cableado, planos de ubicación de la instalación, algún planito de alzada, estructuras, información sobre los materiales, pero con una simple memoria sería suficiente. Cuando ya pasamos de un proyecto mayor de 10 kilovatios, sí que nos van a exigir en la mayoría de los casos un proyecto visado, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la industria. Entonces, en este caso, pues ya tenemos que entrar un poquito más en detalle, sí que tenemos que realizar una revisión más exhaustiva del proyecto y realizar las indicaciones que sean necesarias, y pues con este documento podríamos tener ya nuestra base de inicio para realizar la legalización. Otras de las consideraciones es, como bien sabéis todos, la legalización de una instalación tiene tres patas. Por un lado tenemos la pata de municipal por parte del ayuntamiento, luego tenemos la parte de la comunidad autónoma y tenemos la parte de la distribuidora / comercializadora. Las competencias para instalaciones de menos de 50 megavatios están asignadas a la comunidad autónoma. Siempre que queramos legalizar una instalación de cara a industria, vamos a recurrir a esta comunidad autónoma, y en el caso en el que nos encontramos con una instalación mayor de 50 megavatios, que es posible que en autoconsumo pues sea algo inusual, ¿no?, que nos encontremos, pues ya ahí sí que vamos a recurrir a industria en el sentido general del Estado español. Los distintos tipos de licencias, actividades, licencias de obras, siempre esto va a ser competencia del ayuntamiento, en el sentido en el que ellos nos van a marcar cuáles son las pautas, la documentación y el tipo de información que necesitan ellos recibir y valorar para dar la licencia oportuna para realmente que esa instalación sea legalizada y que el titular de la misma no tenga ningún tipo de problema a cara a vecinos y de cara al ayuntamiento. Nosotros,
pues bueno, desde Haz Energía siempre recomendamos que se legalicen, porque es importante que estas instalaciones pues no corran peligro de que si ocurre cualquier tipo de problema, pues que puedan tener una multa bastante importante por parte del ayuntamiento en cuestión. Y sobre todo a día de hoy, de cara al estado de alarma que tenemos, recomendamos a nuestros clientes, siempre es algo que les decimos que tengan mucho cuidado, no entren en una obra sin una licencia de obra, porque van a tener una doble multa y muchos problemas de cara a la empresa. La primera, por parte de que no se pueden realizar instalaciones sin licencia, y la segunda, porque hay que trabajar con estas licencias si queremos trabajar en el estado de alarma. Y esto es importante, me gusta indicarlo porque son cosas que tenemos que ser conscientes de ello. Pues sí, pues sí. Bueno, de cara, si queréis entramos un poco ya más en materia, de cara a las instalaciones, la tramitación de estas. He puesto una pequeña diapositiva de instalaciones aisladas que también forman parte del autoconsumo. Es un autoconsumo distinto porque aquí no tenemos el soporte de la red, sino que lo que vamos a tener es una instalación fotovoltaica y nuestro aporte va a venir por parte de un grupo electrógeno y por parte de unas baterías. La legalización de estas instalaciones es bastante sencilla. Como hemos indicado antes, las dos diferencias por la parte de la memoria técnica del proyecto visado, su correspondiente licencia de obras, aunque también hay que destacar que la mayoría de estas instalaciones suelen estar en terrenos que no son urbanos, con lo que la licencia de obras suele ser más complicada. Es recomendable quizás hablar con nuestro ayuntamiento en cuestión e indicarles que vamos a hacer una pequeña obra y en el caso en el que ellos estiman oportuno que se haga algún tipo de trámite, pues nos lo indicarán y si no, pues nos dirán que no es necesario. Ejecutaríamos la instalación y tendríamos los distintos tipos de tramitaciones en función de instalaciones de más de 10 kilovatios y en función de instalaciones de menos de 10 kilovatios. Haríamos la puesta en marcha y esta instalación estaría legalizada. Una cosa, Paloma, yo tengo aquí una duda que surgió, no hoy, pero con otro cliente. El tema de la licencia de obra con el ayuntamiento, queremos saber si es totalmente a su, digamos, a su libre discreción, si es una licencia de obra menor, obra mayor, una simple declaración de responsabilidad. Es decir, ¿hay algún, no sé, algún documento, norma que dice que tiene que ser un tipo u otro, o esto cada ayuntamiento como él quiera? Cada ayuntamiento tiene su propio criterio y su propio plan de ordenación urbanística. Entonces, no tenemos una norma como tal. Sí que es cierto que a principios de año, en el caso de Cataluña, salió una orden en el cual indicaba que para determinado tipo de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, en las cuales no se excediera de una potencia X, que fueran coplanares, que no representaran un riesgo para la ubicación donde se iban a llevar a cabo, la tramitación de estas instalaciones tenía que llevarse a cabo a través de una declaración responsable. Pero a día de hoy lo que nos estamos encontrando no es esa realidad. Nosotros en Haz Energía tenemos un muy buen cliente en Cataluña que está realizando un gran número de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo residencial en municipios diversos, sobre todo zona Barcelona, y nos estamos encontrando de que cada uno tiene su propio criterio y aunque en alguno de los casos sí que vayamos por declaración responsable, nos están pidiendo una serie de documentación muy específica y muy particular. Entonces, no hay una regla de oro en la cual, digamos, cuando es declaración responsable es cuando es una instalación de menos de tanto y tenemos estas características y esta es la documentación. Eso no aplica. No pensemos que es algo que es uniforme, ¿no? para todos los ayuntamientos. Nuestras recomendaciones en el momento en que planteamos una instalación de autoconsumo, antes de proceder a lo que es pues, la elaboración de la documentación, recomendamos que se hable con el ayuntamiento y que se indique
pues el tipo de instalación que se va a realizar, la potencia de la instalación, y el propio ayuntamiento ahí es el que nos va a indicar y nos va a dirigir con qué tipo de documentación tenemos que plantear esa instalación, memoria, tipo de planos, si tenemos que cumplir muchas veces, por ejemplo, Ayuntamiento de Cáceres, algo que tengo bastante fresco. Ellos tienen una normativa urbanística muy específica porque tienen zonas no las tienen como un patrimonio histórico, pero sí las tienen muy protegidas. Entonces hay una serie de epígrafes que tienes que cumplir y tienes que, antes de plantear tu instalación de forma definitiva, tener constancia de que tienes que cumplir en base a esa normativa urbanística, porque si no la licencia te la van a denegar. Claro, normal, sí, evidentemente. Hay zonas, ¿no?, muy específicas, evidentemente. Vale, Sí. ok, pues mira, solo para enlazar aquí, nos comentan si la potencia se considera con vertidos. A ver, la potencia, siempre hablamos de potencia nominal de inversor, ¿no? De momento aquí, hablando de licencias de obra técnica, no definimos todavía si es con o sin excedentes. Aquí hablamos de potencia nominal de inversor fotovoltaico, ¿no? Sí, o sea, la potencia, aquí es que es como habéis comentado anteriormente, tenemos un poco de follón porque como cada vez que sale una nueva norma nos cambian el concepto de cuál es la potencia a referencia de la instalación, pues al final esto genera confusión. Pero la regla que nosotros aplicamos y que intentamos tener en la mente es autoconsumo, la potencia de la instalación es la potencia del inversor. Instalaciones de conexión a red, como parques fotovoltaicos o las antiguas que se realizaron, la potencia de la instalación es la potencia pico del panel. Entonces, autoconsumo inversor, conexión a red, potencia de panel, potencia sumatoria de panel. Cuando dices conexión a red, te refieres a megaparques, porque el autoconsumo también es de conexión a red, para diferenciar, ¿no? Vale. Sí, me refiero a los megaparques, me refiero a aquellos en los cuales la energía que se está generando no es para ser autoconsumida por el titular de la instalación o por la persona propietaria de esa instalación, sino que me refiero a aquella energía que directamente es inyectada en la red y vendida, y hay un acuerdo de venta, pues bien con una comercializadora, con un off-taker, con distintas figuras que se plantean, ¿no? Ahí todavía estamos en la potencia pico de panel. Vale. En la regulación que aplica ahí se refiere a Exacto. potencia pico. Ok, perfecto. Exacto. Bien. Ok, gracias. Seguimos. Vale, pues pasamos a la siguiente, dejamos las aisladas, que bueno, al fin y al cabo son instalaciones minoritarias, y vamos a empezar, si queréis, por las instalaciones sin excedentes, ¿vale? Sin excedentes, con una potencia igual o inferior a 100 kilovatios. Forma de tramitarlas, pues bastante similar a las instalaciones que hemos visto anteriormente. La diferencia de este tipo de instalaciones, como ha comentado Ger, es que en una instalación sin excedentes con potencia superior a 15 kilovatios hasta igual o inferior a 100 kilovatios vamos a poner un dispositivo antivertido, y para las instalaciones hasta 15 kilovatios con potencia igual a 15 kilovatios no va a ser necesario que pongamos un sistema antivertido, y podemos elegir que la instalación sea sin excedentes. Solo tendríamos que legalizarla sin excedentes dentro de lo que es el propio boletín eléctrico del instalador, ¿vale? Aunque no tengamos dispositivo. ¿Perdón? Aunque no tengamos ningún dispositivo que hace inyección cero. Solo Aunque no tengamos ningún dispositivo. La regulación no nos obliga a que para instalaciones de menos de 15 kilovatios pongamos un dispositivo antivertido, y podemos tener la opción de elegir si queremos compensar o vender ese excedente o si no queremos hacerlo. Ok, lo regalamos porque pueden salir. Si no hay un sistema antivertido, La energía va a salir. Perdón, se deja salir. La energía la vamos a inyectar a la red, pero nosotros no vamos a recibir una compensación por la misma. Okay. Vale. Interesante. Vale. Okay. Aquí tenemos dos actores que intervienen, ¿no? Como podemos ver dentro del proceso de legalización. Por una parte inicial tenemos el ayuntamiento,
en el cual nos va a conceder la licencia de obras oportuna, que va a ser, pues como hemos comentado anteriormente, una licencia de obras, una declaración responsable, una comunicación previa y en algunos de los casos una licencia incluso de obra mayor, que implica un proceso más extendido en el tiempo a la hora de conseguir este documento final que nos autorice la obra. Y luego, por otra parte, tenemos a industria, que es la que va a proceder a la legalización técnica de la instalación. Para instalaciones pequeñas vamos a tener instalaciones de menos de 10 kilovatios hasta 25, boletín eléctrico del instalador. Luego, a partir de 25 kilovatios sí que ya vamos a tener algún pequeño trámite más que realizar, como son las inspecciones por un organismo de control autorizado, lo que se viene a denominar OCAS, que lo que hacen es certificar que la instalación se ha realizado de acuerdo a los parámetros que marca la legislación, en concreto el reglamento de baja tensión. Así que vamos a tener que presentar un proyecto para las que son de más de 10, como hemos comentado antes, y para los de menos de 10 kilovatios, pues una simple memoria. La autorización de explotación la conseguiríamos prácticamente de forma automática y ya podríamos realizar nuestra puesta en marcha. En este tipo de instalaciones, como veis, no tenemos la figura ni de la distribuidora ni de la comercializadora. Industria solo intervendría a la hora de una legalización bastante simple, es decir, no tendríamos lo que denominamos también las autorizaciones administrativas, que ese procedimiento lo vamos a tener con instalaciones mayores. No sé si hay alguna pregunta acerca de este tipo de instalaciones o si surge alguna duda. No hay una pregunta específica, pero sí que nos gustaría saber un poco de la audiencia que tenemos ahora mismo, cuál es un poco la potencia de las instalaciones que están tramitando ellos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a lanzar un mini sondeo a la gente que están aquí ahora mismo, ¿vale? Y lo podéis ver todos en pantalla. Ok, entonces queremos saber rápidamente y podéis votar, ¿no? ¿Qué potencia, hemos dicho individual, qué potencia de instalación, ¿no? Tienen ahora en tramitación actualmente la potencia de sus proyectos fotovoltaicos, ¿no? De media, más o menos, ¿no? Donde más se sitúan sus proyectos fotovoltaicos ahora mismo, ¿vale? Entonces, solo vamos a dejar, pues, estos unos quizás 30 segundos para contestar, ¿no? Vale. Veo aquí que... Vale, aquí Jesús no sabe dónde porque dice entre 10 kilovatios y 70 megas, ¿no? Pero bueno, aquí hay de todo, efectivamente. Pero bueno, es para tener una idea, ¿ok? Solo tener una idea un poco por dónde más podría tener interés aquí la asistencia, ¿vale? Ok, vamos a dejarlo ahora mismo, vamos a cerrar, vamos a compartir rápidamente para que tengamos una idea, ¿no? En mayoría, ¿no? Pues esto, de 0 a 15, ¿no? Yo creo que los procesos que estamos hablando de tramitación, vamos a decir, simplificada, ¿no? De menos de 15, pues tiene mucho sentido. Pero también los demás, ¿no? Evidentemente también hay gente que actualmente no disponen de un proyecto, ¿vale? Es solo para tener una idea entre todos nosotros de la foto actual, de lo que pasa con la gente que nos están siguiendo. Seguimos, entonces. Perfecto. Vale, pues una vez que hemos hecho un poco el repaso de qué es lo que tenemos que hacer para legalizar una instalación sin excedentes de hasta 100 kilovatios, igual o inferior a 100 kilovatios, pues pasamos un poco a la otra parte, ¿no? Que es qué ocurre si nuestra instalación sobrepasa los 100 kilovatios nominales, ¿no? Pero igualmente nosotros decidimos que esta instalación tenga un dispositivo antivertido porque es una instalación, en realidad, que la generación que está teniendo está siendo prácticamente absorbida en su totalidad por el consumidor y decide pues, que es una instalación que no quiere compensar, no quiere vender ninguna energía, ya que esa energía que excedentaria pues, no es significativa. Y a veces el trámite de realizar la venta de excedentes es mucho más complicado y más media uno que si lo que realmente no vender este excedente. Entonces,
Aquí en este caso pues iniciaríamos el proceso con la elaboración de un proyecto. Nosotros recomendamos que se vise porque siempre va a proteger al ingeniero y va a certificar pues de alguna forma que la instalación y el contenido de todo ese proyecto está realizado de una forma pues, muchísimo más exhaustiva. Una vez que ya tenemos el proyecto elaborado, tendríamos que hacer una consulta con la consejería, ¿no? Pues la Consejería de Industria, la cual pertenece a esa instalación, o sea, es decir, la provincia, ¿no? Por así decirlo. Por norma general, para las instalaciones sin excedentes, para las instalaciones con una potencia superior a 100 kilovatios y sin excedentes, las comunidades autónomas lo que están haciendo es no aplicar la autorización administrativa, porque están considerando que no es una instalación que requiera tener este trámite, ya que no va a haber un intercambio, ¿no? de energía con la red. Pero esto es un poco por norma general. Lo importante es que se haga la consulta. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hay algunas comunidades, voy a hablar de dos casos concretos. Tenemos por un lado Andalucía, una comunidad autónoma bastante grande, en la cual en el momento en que superamos los 100 kilovatios nominales, vertamos o no vertamos excedentes, vamos a tener que realizar una legalización de cara a industria con una autorización administrativa de construcción y con una autorización administrativa de explotación. Y ojo que si no se hace esa legalización podemos tener muchos problemas, ¿no? con la instalación. Y otra de las comunidades que también están solicitando esta autorización administrativa para instalaciones sin excedentes con potencia superior de 100 kilovatios es el caso de Cataluña. Cataluña también es una comunidad que lo está requiriendo. Entonces, nosotros recomendamos que esto siempre se consulte. El proceso no es un proceso complicado, sí que implica que tengas el proyecto de ejecución, si quieres conseguir una autorización administrativa de construcción, que nosotros es el trámite que recomendamos sobre todo para este tipo de instalaciones, que suelen ser sencillas. Y luego consiste en la elaboración de una documentación tanto legal, económica como técnica, que lo que hace es demostrar la viabilidad del proyecto, la viabilidad del constructor y la viabilidad del propietario de esta instalación. Se realiza la solicitud directamente, suele hacerse de forma telemática, se realiza con la consejería y el periodo de contestación que estamos viendo pues difiere en función del lugar geográfico donde nos encontramos, pero aproximadamente podemos estar hablando de un par de meses, teniendo en cuenta que tiene un periodo de exposición pública para que se puedan presentar cualquier tipo de alegaciones a la no autorización de esta instalación. Paralelamente a esta autorización administrativa realizaríamos también el trámite de la licencia de obras con la documentación que nos indique el ayuntamiento y con el tipo de trámite que nos indique el ayuntamiento. Y una vez que tenemos estas dos autorizaciones, es decir, la administrativa y la licencia, podríamos hacer la ejecución de la instalación. Posteriormente teníamos una inspección por parte de un organismo de control, superando los 25 kilovatios en la mayoría de los casos necesitamos esa inspección, como hemos indicado anteriormente. Certificado de final de obras y ya con el certificado final de obras solicitaríamos lo que es la autorización de explotación. Autorización de explotación que lo que nos va a permitir es que nosotros podamos hacer la puesta en marcha de esa instalación. Tendríamos que ver si el contrato técnico de acceso sería necesario, pero bueno, en este caso, como no vamos a hacer una venta de energía, pues no tendríamos que, por así decirlo, tramitar este tipo de contrato. Y por último, pues tendríamos la inscripción en el registro. Para instalaciones de más de 100 kilovatios, esta inscripción en el registro la tiene que hacer el titular de la instalación. Cuando nos encontramos con menos de 100 se hace de oficio por la comunidad autónoma, pero en este caso tendríamos que hacerlo nosotros y bueno, ya tendríamos la puesta en marcha que la podemos hacer de forma paralela a este registro, a esta inscripción en el registro. Entonces, punto importante para este tipo de instalaciones a tener en cuenta por parte de todos los instaladores y EPCistas que realizan este tipo de sistemas es autorización administrativa. Siempre consultar con la consejería si este tipo de instalaciones es necesaria.
por norma general, las comunidades autónomas han lanzado distintos tipos de boletines, vamos, boletines, como un manual, ¿no? Por así decirlo, de cómo hay que legalizar una instalación en su comunidad. Pues tener a mano ese manual, tener presente las distintas condicionantes, y también es importante saber esto de cara a transmitirle al cliente final cuál es el tiempo de puesta en marcha que esa instalación va a tener desde el momento en que se inicia el proceso de la legalización hasta que ellos pueden disfrutar de la energía. Para nosotros es que tengáis en cuenta este punto, ¿no? Creo que es lo más significativo. Como en el apartado anterior, no tenemos aquí no tenemos el actor que es la distribuidora, porque no vamos a hacer ninguna venta de energía. Nuestro sistema tiene un dispositivo antivertido homologado tal y como se especifica en el Real Decreto 244, y siempre que cumplamos esas premisas, pues la distribuidora no va a tener que entrar en ningún tipo de tramitación, vamos, de legalización de la instalación, en ningún tipo de conversación, ¿no? Claro, aquí el tema clave es más de 100 kilovatios, pero sin excedentes, ¿no? Entiendo que con esta, digamos, esta forma de tramitar sin excedentes, nos vamos a ahorrar algún paso que después veremos, ¿no? Con los 100 kilovatios y convertido, ¿no? Digamos, ¿no? Aquí es un poco la opción a elegir en caso de querer ahorrar algún trámite después, que ya veremos, ¿no? Para cuando estamos de 100 kilovatios, más de 100 kilovatios y con excedentes, ¿no? Vale. Ok. Vale. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta, vienen con desfase de tiempo, es normal también, ¿no? Pasamos páginas y son de una página anterior, ¿no? Pero como hemos comentado, que si puedes volver atrás en la página que se habla de exactamente esto, ¿vale? Sin excedentes, incluso habíamos dicho menos de 15 kilovatios, ¿no? Sin excedentes, menos de 15 kilovatios, lo puedes tramitar, no era así, sin dispositivo de inyección cero, ¿no? Porque, sí, pero aún así puedes permite... vender la energía y puedes Claro, decidir no compensarla o no venderla. pero aquí la pregunta que surge es, en caso de que yo haga una tramitación sin excedentes de pequeña potencia y sabiendo que habrá excedentes, pero lo puedo tramitar sin excedentes, la energía va a salir. Y me preguntan, ¿no tendré una, digamos, una sanción? Hablando de sanción, pero no, yo creo que aquí sanción legal no, pero el contador, los contadores, ¿sabemos si siguen sumando lo que yo voy a verter para luego cobrar al cliente como si fuese energía consumida? Ahí, no sé, hace unos años era una gran polémica en el sector, yo no sé si esto ha cambiado mucho o no, es decir, actualmente con este tipo de tramitación, aunque si yo tramito sin excedentes y al final los tengo, a lo mejor esta energía me la van a cobrar. Sí, hay que tener cuidado. Ahí está el tema, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Es importante porque va a depender de la parametrización que tenga ese contador. Entonces, si tú no quieres compensar el excedente, quieres directamente verterlo a la red y, por así decirlo, regalarlo, sí que es importante que hables con tu comercializadora o con incluso la distribuidora y te asegures que la parametrización del contador es la correcta. Es decir, que la energía que está saliendo a la red no es una energía que está sumando como una energía de consumo. Porque sí que nos hemos encontrado algún caso en los cuales, pues claro, nosotros no trabajamos con el cliente final. Nosotros lo que hacemos es trabajar con el instalador, y sí que nos encontramos con algunos de los casos en los cuales nuestros instaladores nos han dicho, oye, mira, que es que me ha llamado el cliente y me ha dicho que no está ahorrando nada, que le está ocurriendo justo lo contrario, por así decirlo. Entonces, ahí nos hemos encontrado que el contador estaba leyendo tanto de salida como de entrada. Y hemos tenido que hablar con la distribuidora, ha tenido que realizar una parametrización, un ajuste de contador distinto para que esa energía no se compute. Sí, hay que tener cuidado. Muy bien, importante. ¿Puedo preguntar algo? Claro. Sí, claro.
El tema del contador, el usuario en la pantalla misma no puede ver la parametrización, no puede ver si es bidireccional, si está correctamente parametrizado, o hay códigos o ciertas señales que son obvias y se puede ver. Que yo sepa es complicado de saber, ¿eh? Porque además depende de distintos tipos de parametrizaciones que tú realizas, incluso muchas de ellas ahora con los contadores inteligentes son todo vía remota, de abrir y cerrar puertos. Entonces es complicado saber en un contador si está haciendo una lectura correcta tanto de la entrada como de la salida o si no lo está realizando. Ajá. Claro, quizás si tramitamos sin excedentes, lo más correcto es estar seguro que no lo sabrá, ¿no? Y así ya es la única manera de estar seguro de que no... O A ver, atrasar. las instalaciones de menos de 15 kilovatios suelen ser por norma general instalaciones residenciales. Entonces, todos sabemos cuál es la curva de consumo en un residencial. Siempre vamos a tener, menos en los últimos meses en los cuales hemos estado en casa trabajando y hemos hecho muchísimo más uso de nuestras casas en las horas solares, pero por lo general este tipo de instalaciones son instalaciones pues que sí que van a tener un consumo durante el día, pero el consumo principal va a venir en horas pues, donde la incidencia solar es más reducida. Aquí lo interesante que nosotros vemos es que para este tipo de instalaciones, que además no necesitan la solicitud de un punto de conexión, sino que únicamente tienes que hacer una legalización de esta instalación con excedentes de cara al boletín eléctrico para que la Comunidad Autónoma Industria, la Consejería de Industria, informe a la distribuidora y la distribuidora a su vez a la comercializadora para que puedas hacer esa contratación, pues tú puedas compensar el excedente. Y el 95% de las instalaciones que se están legalizando con una potencia inferior a 15 kilovatios están siendo con compensación de excedentes. Es lo lógico. Me alegro que Es lo sea así. lógico. Es lo lógico también. Muy bien. Ariane nos pregunta si es posible acceder al registro de nuevas instalaciones de autoconsumo. ¿Es un Pues registro público, por esto decirlo así? es interesante. Hay un registro de instalaciones de autoconsumo y no es posible acceder. De hecho, a día de hoy no conocemos todavía los datos del número de instalaciones que se han realizado en cada comunidad autónoma en 2019. No están publicados. No está publicado. Estamos detrás, incluso el IDAE se ha comprometido en las próximas semanas a facilitar esos datos, pero no conocemos todavía ni los registros de 2019. Vale, Sí que es cierto que hay grupos de trabajo en las distintas comunidades autónomas. Nosotros, pues, gracias a la relación que tenemos con la Asociación de Energías Renovables, con APA, pues tenemos conocimiento de que dentro de esos grupos de trabajo se están empezando a dar datos. Los datos son muy buenos, pero en un registro público como teníamos antes con el 900, donde incluso pues, podías ver un poco qué tipo de instalaciones se habían realizado, qué tipología, si era 1, si era 2, potencias, esto a día de hoy no lo tenemos. No está. Lo estamos pidiendo. Pues muy bien, sí que sería muy interesante saber cómo se comporta el sector, ¿no? Exactamente, saber cómo... Eso es. Sí. Ok, pues seguimos. Perfecto. Como nos queda un poquito, bueno, vosotros vais un poco marcando el tiempo y vais diciéndome si hay alguna cosa que queráis que veamos con un poco más de detalle, como estamos haciendo. Vale, pues ahora pasamos a con excedentes. Aquí tenemos tres tipologías. Tenemos las instalaciones que ya hemos comentado hace un momento, que son las instalaciones hasta 15 kilovatios, potencia inferior o igual a 15 kilovatios, instalaciones de 15 a 100 y a partir de 100 kilovatios. Las de 15. El procedimiento es bastante similar a sin excedentes, ¿no? Como podéis ver, pues tenemos aquí para instalaciones de menos de 100, seguimos diferenciando por el tema del proyecto de la memoria, su licencia correspondiente, realizamos la obra, legalizamos con industria. Industria es, a la hora de legalizarlo, dentro de lo que es el propio boletín eléctrico, hay que detallar que la instalación quiere acogerse a la compensación, a la opción de poder verter ese excedente,
¿Por qué? Porque es la industria la que tiene la potestad de comunicar a la distribuidora que esta instalación está acogida al régimen de instalación con excedentes. Y es la distribuidora la que tiene que hacer la modificación del contrato técnico de acceso, es decir, del contrato de consumo, e incluir esa instalación dentro de las propias condiciones que nosotros tenemos contratadas con esa distribuidora. Una vez que ya se ha realizado este contrato, esta modificación, es la propia distribuidora la que comunica a la comercializadora. Para que os hagáis una idea de los plazos que se manejan dentro del Real Decreto, que no son plazos reales que estamos viendo a día de hoy, pero sí que es cierto que, bueno, que estamos sufriendo un proceso de adaptación de esta regulación y que todavía, aunque se publicó en 2019, sí que ha habido todavía cosas que llevaron su tiempo el poder adaptarlas con unos plazos distintos. Por así decirlo, el plazo que deberíamos de cumplir desde que nosotros legalizamos hasta que podemos compensar ese excedente sería en torno a unos 14-15 días. Ese es el plazo que marca la legislación. Que no lo estamos viendo, nos está costando verlo, pero bueno, que confiamos que eso ocurra. Claro, es una transición, ¿no? Tenemos que llegar ahí, es nuevo, también implica muchos actores, ¿no? Y Eso es es. normal que haya tiempo. Ahora bien, pues sí. Ok. Una vez que ya tenemos la instalación, por así decirlo, tramitada, ¿no? Para que realmente podamos considerarla con excedentes, aquí tenemos dos opciones. Tendríamos la opción de compensación o la opción de venta. Depende. Nos estamos encontrando algunas instalaciones menores de 15 kilovatios que quieren vender porque no pueden compensar, porque ven que la compensación no les beneficia y dicen, bueno, pues si invierto 15, pues prefiero que me paguen 4 euros porque la compensación no la voy a poder hacer. Entonces, ahí es la elección y realmente ahí es en base de los números y de la curva de consumo y de qué tipo de instalación estamos hablando. La Pero compensación. ¿a qué te refieres cuando dicen la compensación no la podré hacer? ¿Qué te refieres? ¿Que no compensa a nivel económico o a qué te refieres exactamente? A que no van a consumir esa energía. No van a A que no consumir. la van a... Ahora mismo estoy pensando en algún ejemplo que nos haya ocurrido. Es que tenemos una instalación de menos de 15 que estamos haciendo, que lo estamos tramitando en venta. Es decir, la compensación es... el concepto de compensación, tú produces una energía con tu instalación fotovoltaica, en primera instancia la vas a consumir y en el caso que no puedas consumir la vas a inyectar a la red. Entonces, el mecanismo por el cual te van a compensar esa energía que tú has inyectado a la red es que te lo van a devolver, te van a hacer como una resta de esa energía dentro de tu propia factura de la energía que tú has consumido de la red. Y esa resta de energía te van a compensar económicamente, por así decirlo, ¿vale? Y esta compensación es mensual. Entonces, hay algunos actores, por ejemplo, en el caso de un pequeño riego, ¿vale? Un riego que tengamos, pues, que hace un riego de la energía 3 meses al año. Claro, vale. Y luego el resto de los meses, por así decirlo, son meses en los cuales pues, no se hace ningún tipo de uso. No consume. No Claro. consume energía, con lo cual al no consumir no tendrá, esta compensación afectará a nada, Exacto, ¿no? la compensación no le va a interesar porque es que no va a poder compensar energía dentro de su propia factura, ya que no va a tener ningún consumo de energía. Entonces aquí la opción sería pues la venta de esa energía a la red y directamente pues recibir un dinero por ella. Claro, vale, ok, entiendo perfectamente. Sí, si tienes más excedentes de lo que piensas consumir, ¿no? En los meses que están en los meses correspondientes, ¿no? Pues sería más interesante vender siempre y cuando estamos dispuestos a tener una actividad económica, ¿no? Y hacer el papeleo que representa, ¿no? Digamos, esta actividad económica de venta de energía, ¿no? Eso es. Una Ok. pregunta.
Sí, Sí. señor. La venta a pool, entiendo yo que no se recibe, hay una compensación económica directamente, no se paga dinero, por eso se hace la compensación en la factura. Y ahí entiendo yo que el momento de la inyección del excedente también influye, ¿no? No recibo, aunque sea como con esta compensación en la factura, un valor del día, digamos, el valor diario, sino conforme a la hora que inyecte, ¿no? Que es, digamos, el máximo precio, entre comillas, a mediodía y luego por la tarde menos, ¿no? Pues depende del acuerdo que tú llegues con la Ah, comercializadora. vale. Va a depender de ese acuerdo. Con la venta, pues, si tú llegas a un acuerdo de recibir una mayor cuantía económica en determinadas horas, pues posiblemente sea un buen acuerdo, pero depende de las condiciones que tú establezcas. Claro. Y luego aquí tenemos que tener en cuenta varios factores, ¿no? A la hora de la venta de energía, y es que no vas tú como retribución económica final no vas a recibir el precio que has acordado completo, ¿no? Con la comercializadora, porque tienes unos costes, por así decirlo. En el momento en que tú vendes energía, con la compensación tú no te conviertes en un productor, pero con la venta sí que te conviertes en un productor porque estás recibiendo una retribución económica. Y Ya. eso implica que tú tengas que tener un coste de representación, porque tu comercializadora te va a representar en el mercado para vender esa energía que tú estás inyectando. Implica también que vas a tener que pagar un impuesto eléctrico del 7% por el valor de la energía que has vendido y eso se te descontará del precio final o y lo tienes que declarar. Vas a tener que realizar una fiscalidad. Cuando tú recibas la energía que has vendido, cuando recibas el dinero lo vas a recibir con un IVA. Entonces vas a tener que hacer una fiscalidad en términos de IRPF, de IVAs trimestrales, de IVAs globales. Eso tiene que estar muy, muy, muy regulado y tiene que realizarse de una forma correcta para que no tengas problemas luego de cara a Hacienda. Anteriormente se pagaba 50 euros por megavatio, los 5 céntimos de euro por cada megavatio que te inyectabas a la red. Eso ha desaparecido a día de hoy. Bueno, tienes que tener en cuenta una serie de factores a la hora de vender energía. Tiene que también compensarte. Ok. Ok, muy bien. Vale, Seguimos. pues pasamos, si queréis, a las particularidades de las instalaciones con excedentes de 15 a 100. Aquí ya tenemos otro actor distinto que es pues la distribuidora, porque para instalaciones de entre 15 kilovatios a 100 vamos a necesitar solicitar un punto de conexión. Este punto de conexión se realiza la solicitud directamente a la distribuidora. Para poder realizar la solicitud, en la mayoría de los casos, la distribuidora te va a pedir que hayas constituido un aval como prueba, ¿no? Por así decirlo, de que tú vas a realizar la instalación de acuerdo a la legislación vigente, que vas a seguir todos los parámetros. Este aval se tiene que depositar en la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma y una vez que la instalación está terminada es cuando tú vas a poder liberarlo con su certificación de industria. Esta solicitud de punto de conexión va a tener también que preparar una serie de documentación en la cual, pues, por norma general vamos a tener la ubicación, la memoria, el plano de AutoCAD donde se reflejen las condiciones de instalación y las condiciones de conexión, bueno, toda la documentación necesaria. Y una vez que se la remitamos a la distribuidora en un plazo aproximado de unos 15 días tendría que darnos una contestación, ¿no? De si realmente nuestra instalación es factible para poderse conectar a la red.
Con esta contestación nosotros ya podemos planificar nuestra instalación de cara a elaborar el proyecto necesario, que lo elaboraríamos para la legalización con el ayuntamiento y la legalización con industria. Solicitaríamos la licencia de obras, obtendríamos esa licencia y ya podríamos realizar la instalación. Para mayor de 25, como ya hemos comentado, tendríamos la inspección del organismo de control, nuestro certificado de final de obra, el boletín eléctrico y, bueno, aquí ya tendríamos las dos opciones que estamos comentando, ¿no? El hacer compensación con excedentes o la realización de un contrato de compraventa de energía con una comercializadora, que va a requerir de un paso adicional, que es la inscripción en el RAIPRE, aparte de la inscripción de la instalación en el registro de autoconsumo. No es un proceso complicado, pero sí que implica pues tener en cuenta de que vamos a tener entre medias por así decirlo, la voz de la distribuidora, la cual nos va a indicar cómo, dónde y cuánto nos va a costar que hagamos la conexión de esa instalación. Hay que tener también en cuenta que para ciertas potencias, como es la 3.1, se están pidiendo determinadas protecciones que pueden encarecer la instalación. Bueno, eso si queréis lo podemos tratar un poquito más de detalle mañana cuando hablemos de la compensación de excedentes y cosas que tenemos que tener en cuenta. Vale, perfecto. Sí, sí. No sé si tenéis algún tipo de consulta con esta tramitación, pero No, bueno. en particular no, hay un par de preguntas que han entrado aquí. También, mira, hay un... vale, se trata más bien de compensación, por lo cual podemos contestar muy brevemente, porque lo haremos más mañana, mañana mismo, misma hora, mismo sitio, hablaremos de compensación. Entonces aquí preguntan si compensar los kilovatios hora mensuales es lo mismo que restar, ¿no? Los kilovatios hora en la factura, ¿no? Bueno, te dejo contestar si quieres a esta pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Si compensar kilovatios hora mensualmente es lo mismo que simplemente restar kilovatios hora de la factura. Sí, bueno, lo que harían la compensación es, ellos van a medir los kilovatios hora que tú has inyectado a la red y lo que van a hacer es te van a valorar esos kilovatios hora a un precio. Es decir, dependerá del acuerdo con el que tú llegues con tu comercializadora. Luego mañana vamos a hablar un poco más en detalle porque es que estamos viendo distintos tipos de oferta. Entonces ellos te van a decir, 4 kilovatios hora tú me has inyectado a la red en el mes de enero, que yo te los he valorado al precio de 8 céntimos, 10 céntimos, 5 céntimos, precio pool, y ahí te van a hacer un cálculo realmente de la cantidad económica que ellos te van a restar de tu factura. Y te lo van a restar de la parte de la energía, no te lo van a restar de la parte de los peajes, eso te lo van a aplicar aparte. Mañana, si queréis, vamos a poner un par de diapositivas en la cual vamos a explicar un poco cómo hacen el cálculo y así pues después ya podemos profundizar un poco más. Perfecto. Mañana más sobre compensación. Podemos seguir aquí en tema de tramitación, quizás. Vale, pues pasamos a la siguiente. Yo creo que ya nos quedan... Sí, esta es la última que nos quedaría, ¿vale? ¿No? Las grandes, las más de 100, Las grandes, ¿no? Las instalaciones grandes que yo creo que al final son un poco las que nos dan un poquito más de duda a la hora de cuáles son los pasos, ¿no? Que tenemos que realizar para completarlas con éxito y para que el cliente pues pueda beneficiarse de la venta de energía, porque en este caso en concreto no vamos a tener la opción de compensar, sino que directamente vamos a únicamente acogernos a una venta de energía. Para este tipo de instalaciones de más de 100 kilovatios, pues bueno, proceso inicial, igual que con excedentes hasta 100 kilovatios, constituimos aval, se deposita y con ese depósito y la copia del aval y la copia del resguardo del depósito se envía a la distribuidora junto con la solicitud del punto de conexión, especificando pues todos los datos que vienen indicados ahí. Dependiendo de la distribuidora
También quiero hacer un pequeño inciso de que hay alguna distribuidora que está cobrando, ¿no?, por esa solicitud del punto de conexión, y además ha establecido distintos baremos. Instalaciones de hasta 100 un dinero, de 100 y hasta 1 megavatio un dinero, y a partir de 1 megavatio en adelante otro dinero. Bueno, lo único positivo que hemos visto es que funcionan muy bien y son rapidísimas. Si tú envías la documentación tal y como te lo indican y haces el abono de esa solicitud de punto de conexión para que te realicen el estudio, estamos viendo contestaciones de punto de conexión en un día. O sea que esa es la única parte positiva. Pero también es importante el instalador que tenga en cuenta, en función de la zona en la que se encuentra, si ese coste se va a tener que incurrir en ese coste o bien por su parte o bien por parte del cliente. A la hora de reflejarlo en un contrato, pues también es importante, porque todo va sumando, ¿no?, y todo va incrementando el coste de la instalación, y es importante diferenciar quién paga una parte y quién paga otra. Voy a dar el nombre porque creo que es importante que lo sepáis, y la distribuidora que está cobrando es Endesa. Endesa está cobrando por esa, que yo no entro en que sea bueno o sea malo, lo único que estoy alabando es que las contestaciones son muy rápidas, y a veces, pues bueno, es importante saber las condiciones de conexión, porque eso te va a determinar también cuál es el coste final del proyecto. Si te alarga mucho en el tiempo, tú tienes el cliente intranquilo, tienes que cerrar un contrato y tienes que realizar una serie de ajustes, ¿no? Lo mismo dentro de la instalación, conocer materiales. Bueno, es importante saber dónde tienes que conectar y cómo tienes que conectar y qué tipo de protecciones, y si tienes un centro de transformación que es propiedad del cliente, hay que hacer algún tipo de adaptación de ese centro de transformación, pues es importante saberlo. Vale, pues una vez que ya tenemos este punto de conexión, entramos en lo que es la parte del proyecto visado, que refleja las características definitivas de esta instalación. En este caso en concreto, vamos a tener que realizar una autorización administrativa sí o sí, siempre que estamos con excedentes. Esta autorización administrativa puede ser o una previa con un proyecto básico, o podemos hacer una solicitud de autorización administrativa de construcción con el proyecto de ejecución y la documentación que sea necesaria. El periodo de contestación, como hemos comentado antes, pues es en torno a unos 2 o 3 meses, dependiendo de la comunidad autónoma, dependiendo del grado de saturación, dependiendo del número de técnicos. Bueno, hay muchos distintos tipos de baremos. Tener en cuenta que una autorización administrativa la da un departamento en concreto de esta consejería, y aquí entran todos, o sea, entran los parques y entran las instalaciones de autoconsumo. Entonces, hay zonas en España como zona Extremadura, zona Andalucía, zona Castilla-La Mancha, donde hay muchísima legalización de megaproyectos y donde los técnicos están bastante saturados, con lo que estas autorizaciones administrativas todavía se pueden demorar un poco más en el tiempo. Esto tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de planificar la instalación y a la hora de decirle al cliente cuándo se va a poder poner en marcha. Claro. Licencia de obras de forma paralela con la autorización administrativa, y una vez que tenemos estos dos requisitos iniciales, pues ya podríamos hacer nuestra ejecución de la instalación. No podríamos conectarla, tendríamos que esperar a tener las inspecciones en OCA. Aquí hay que tener en cuenta dos cositas, y es que si tenemos una parte, si dentro de lo que es el punto de conexión, dentro de esas condiciones de conexión, tenemos la obligatoriedad de hacer algún tipo de infraestructura en media tensión, pues vamos a tener dos partes de OCA. Una es la parte de la baja tensión y otra es la parte de la alta tensión o media tensión. Nosotros siempre nos referimos a media tensión, pero se suele denominar alta tensión. Tener en cuenta que estas inspecciones de cara al cliente tiene que ser conocedor de que son periódicas. Hay una inicial y una periódica. En baja tensión es cada 5 años y en alta tensión cada 3. Con esta inspección tendríamos el OK ya para elaborar y realizar el certificado de final de obra y ya solicitar la autorización administrativa de explotación.
La autorización administrativa de explotación nos da la posibilidad ya de poder poner esta instalación en puesta de servicio, en conexión, que es lo que realizaríamos, y también haríamos la modificación del contrato técnico de acceso o elaboración de un nuevo contrato técnico, dependiendo de las distintas características, y también del contrato de servicios auxiliares si fuera el caso, ¿vale? Por último, al tener una venta de energía, esto es importante y hay que consultarlo con el ayuntamiento. Esto puede implicar que tengamos que realizar una licencia de actividad con ellos, porque tenemos que incluir una actividad económica adicional, ¿no? Si eres una empresa o si eres un particular. Esto habría que comentarlo con ellos. No todos los ayuntamientos lo están exigiendo. Como ya hemos comentado anteriormente, los ayuntamientos, cada uno de ellos, pues está teniendo distintos tipos de perspectivas a la hora de legalizar estas instalaciones y, bueno, importante hablarlo con ellos. Una vez que ya llegamos a este punto, elaboraríamos lo que es el contrato con la comercializadora para la venta de energía, con los distintos tipos de comercializadoras que existen en el mercado. Nuestra recomendación es siempre que se intenten pedir varias ofertas y hablar con los distintos actores, porque nos podemos llevar bastantes sorpresas de diferencias en precio, condiciones, costes de representación de unas a otras, y es importante valorar las distintas opciones que hay. Importante también, que no está aquí señalado, es que tenemos que realizar un alta de la instalación en actividad económica. En el epígrafe, no recuerdo exactamente cuál es el número, pero es otros productores de energía. Antiguamente estaba libre, exento, ¿no?, de pago el alta de la actividad económica. En este epígrafe creo que sigue así, pero bueno, mejor comprobarlo con nuestro gestor financiero, nuestra empresa gestora que nos lleva toda la parte del papeleo, ¿no?, de cara a la fiscalidad de nuestra empresa y de nuestra instalación. Y bueno, una vez que ya tienes esta parte ya realizada, habría que hacer la inscripción en el registro de autoconsumo, que sí que la tenemos que dirigir nosotros y hay que hacerlo a la comunidad autónoma, y la inscripción en el RAIPRE, porque tenemos una actividad económica y esto, al tener una venta de energía, pues sí que es necesario hacerlo, cosa que con la compensación no es necesaria. El procedimiento se hace a través de la comunidad autónoma y ellos son los que nos marcan la pauta del tipo de documentación que tenemos que enviarle y cómo podemos hacérselo llegar, que en la mayoría de los casos suele ser telemático. Aquí tenemos la puesta en marcha, pero bueno, tú la puesta en marcha ya la has podido realizar anteriormente. Una vez que tienes la licencia ya de explotación, pues tú ya puedes hacer tu puesta en marcha y realizar esta tramitación de forma, pues bueno, paralela, ¿no? Hasta aquí tendríamos lo que son las instalaciones de autoconsumo con excedentes mayores, vamos, todas las distintas modalidades. Como veis, se han eliminado varias cosas, pues así que me venga rápidamente a la mente. Antiguamente teníamos un contrato técnico. Una vez que ya teníamos la instalación con su licencia de obras ejecutada, con la distribuidora había que hacer un paso intermedio, que era un contrato técnico de acceso. Ese contrato técnico de acceso ya no hay que elaborarlo, directamente lo que se hace es una modificación de nuestro contrato de consumo. Hay cositas que se han eliminado y la verdad es que han simplificado y están ayudando a que todo esto sea muchísimo más ágil. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que este tipo de instalaciones tiene un proceso de legalización, que ese proceso de legalización y sus tiempos dependen de la comunidad autónoma y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de planificarlo y de decírselo a los clientes. Claro. Pues mira, justamente que hablamos de tiempos de tramitación, aquí, plazo de respuesta. Mira, vamos a preguntar a la gente un poco qué entidad está retrasando más sus instalaciones y luego aquí hablamos un poco de plazos, tiempos y todo lo que tú comentas. Perfecto. Vamos a ver un poco aquí para quienes están tramitando ahora mismo las instalaciones que tenéis, por ejemplo,
con la experiencia que tenéis, ¿no? ¿Qué entidad está retrasando más la tramitación según vuestros proyectos actuales, ¿no? Lo que estáis, bueno, la experiencia que tenéis, ¿no? De lo que estáis haciendo o que lo que habéis hecho con este Real Decreto, ¿eh? No hablamos de los anteriores, ¿no? Digamos, hablamos de la legislación actual vigente, ¿no? Sí, sí, hablamos de la actual, porque la anterior Sí, era ha cambiado cosas. era distinta y la verdad es que era bastante lioso el legalizar una instalación con las tipologías 1, la tipología 2, los distintos actores. Dependía también de la potencia que tenías contratada, no dependía de la potencia de la instalación. Bueno, era más Exacto. complicado. Vale, pues vamos aquí cerrar este sondeo, lo podemos compartir para que tengamos todos y todas una idea, ¿no? Pues muchos ahora mismo no están realizando ninguna tramitación, pero los que más, si no, sería, ¿no? La propia distribuidora, delegación general, ¿no? Dirección general de industria o la comunidad autónoma, ¿no? Aquí un poco por igual los dos, ¿no? Pero aquí vemos que los ayuntamientos, en principio, según los oyentes actualmente, ¿no? Parece que no son los que más retrasan. Vale, pues nada, vamos a hablar justamente de los plazos que tienen que tener cada agente ahora mismo. Sí, Un inciso, o sea, yo creo que los resultados son muy interesantes, por justo lo que has dicho tú, Jean-François, de los ayuntamientos que se quedan ahí como bastante bien parados. Yo al menos tengo las informaciones que justo es ahí donde está el cuello de botella ahora mismo en la tramitación de licencia de obras, ¿no? Pues interesante información. ¿Cómo lo ves tú, Bueno, Paloma? ¿Tú tienes quizás, más experiencias ahí o es que todos hemos por igual? tenido de todo. Hemos tenido desde ayuntamientos que en un periodo de tiempo bastante aceptable te otorgan una licencia de obras, te piden poquita documentación y otros en los cuales pues nos eternizamos. Tenemos entre 4 y 5 requerimientos de media, te piden todo tipo de detalles, te piden incluso que hagas modificaciones del color de los módulos de la disposición, de que no pueden levantar. Yo creo que depende mucho del ayuntamiento, depende del técnico. Nosotros lo que sí que hemos notado es que, si el técnico es un técnico que entiende este tipo de instalaciones, pues al final sabe que este tipo de instalaciones no van a representar un problema sobre la estructura de la cubierta donde se están llevando a cabo, pero hay otros técnicos que no tienen muy claro qué es lo que se está instalando. Entonces, al final, eso les lleva a solicitar muchísima documentación y a duplicar horas de trabajo y tiempos de licencias, de consecución de licencias. Entonces, bueno, es complicado. Antes, mira, voy a aprovechar que hemos dicho esto porque antes alguien preguntó si hay una diferencia entre instalador de baja tensión o instalador fotovoltaico. El instalador fotovoltaico, por lo menos, ¿no? Podría ser que también haga mucho papeleo, ¿no? Por lo menos hablando con enlace de lo que hemos hablado, ¿no? Por lo menos en este caso, pero realmente también debe tener todos los papeles digamos, en regla, ¿no? Para poder instalar, es una instalación eléctrica de baja tensión, al fin y al cabo, ¿no? A no ser que sean las grandes que también tocan la media, ¿no? Pero bueno, en lo que hablamos en general, Tienen ¿no? que darse de alta en cada comunidad autónoma, ¿eh? Es importante. O sea, tú puedes estar, tu área de acción puede ser, por ejemplo, Comunidad Valenciana y de repente tener una instalación en Aragón y tienes que ser consciente que para poder legalizar esa instalación de cara al boletín eléctrico tienes que estar dado de alta en Aragón con los condicionantes que te pidan. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Sí, muy No hay importante. no hay una homologación a nivel soy instalador eléctrico de baja tensión, no, es que tienes que estar en, bueno, ya sabemos un poco cómo funcionamos, ¿no? Con las autonomías, que al final cada uno determina su propia forma de trabajo. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces aquí, plazos de respuestas de los agentes, por ejemplo, a qué tendríamos que esperar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues aquí hemos intentado hacer un poquito de resumen, ¿no?
cuáles son los plazos de respuesta y cuáles son los plazos que establece la legislación y los cuales deberíamos de intentar que se cumplan, y en el caso en que nosotros notemos que estos plazos no se están cumpliendo, pues sí que hagamos algún tipo de discrepancia, primero con el organismo en cuestión que los está incumpliendo y luego elevar esa discrepancia quizás a un organismo más de control y más regulatorio que pueda solucionar el problema que tenemos. Entonces, bueno, hemos intentado aquí hacer un poquito de resumen, sobre todo de cara a lo que son los plazos con las distribuidoras, que es un poco lo que más nos estamos encontrando que se están incumpliendo, y muchas veces no es por culpa de la distribuidora, sino porque la comunidad autónoma en cuestión no ha hecho la notificación pertinente, y ellos desde luego que hay veces que no son capaces de saber qué tipo de instalación se ha realizado porque no tienen esta información. Entonces, dentro de lo que es la comunidad autónoma, 5 días, como se establece aquí, para comunicarlo a la distribuidora que ya se ha registrado la instalación de autoconsumo bajo la tipología X que se haya aceptado. En este caso sería una tipología de con excedentes, y luego la distribuidora para comunicarse con la comercializadora pues 10 días. Entonces tendríamos aquí 15 días que podríamos tener, que sería el plazo máximo en el cual nosotros podemos hacer nuestra contratación con la comercializadora para realizar la compensación de excedentes. Y cuando estamos con una instalación mayor de 100 kilovatios, pues los plazos son un poquito mayores, bueno, no, un poquito, sí, un poquito mayores, porque estamos hablando de unos 20 días, pero vamos, aún así se tendrían que cumplir esos plazos establecidos, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sí. En industria, como he comentado anteriormente, ya cuando estamos hablando del tema de la autorización administrativa, ahí, aunque hay unos plazos, estamos viendo que no se están cumpliendo. Tenemos algunas instalaciones mayores de 100 kilovatios y encima con una tramitación sin excedentes, que es algo que nosotros estamos reclamando desde las distintas asociaciones, que se empuje, ¿no? para este lado, porque cuando una instalación es sin excedentes no tiene sentido de que te pidan una autorización administrativa. Lo primero porque es que te están retrasando la instalación, y lo segundo porque tú no estás haciendo ningún tipo de intercambio de energía con la red, y tampoco vemos que sea algo vital, ¿no? En el cual se tenga que establecer esta autorización. Pero ahí estamos viendo todo tipo de plazos. De hecho, tenemos algunas instalaciones, pues te estoy hablando de 7-8 meses en Andalucía para una autorización administrativa de construcción. Y encima, con la situación que tenemos a día de hoy, los plazos suspendidos, pues no sabemos ni siquiera de cuándo van a contestar. Entonces, creo que también toda la situación que tenemos a día de hoy con las administraciones un poco en stand-by, tendrían que abrir un poco los ojos a la hora de poder, para este tipo de instalaciones que son sencillas, que no se requieran una tramitación tan exhaustiva. Claro. Pues sí, vendría muy bien. Vendría muy bien, sí. Vendría muy bien a todos y a todas. Ok. Pues con esto yo creo que terminamos Para un hoy. repasito. Como mañana estaremos de nuevo, pues si hay alguna cosa que ha quedado un poco en el aire, pues podemos... Claro, mañana tocaremos el tema de compensación, más bien específicamente compensación. Como hemos dicho antes, pues a las misma hora, a las 11, tenéis, mira, voy a coger yo el mando ahora mismo y os voy a enseñar aquí. Y vamos a enseñar aquí, bueno, eso es nuestro portal de Ediportal, quería ir a enseñar las formaciones, ¿no? Tenemos aquí justamente, hoy estamos aquí en tramitación y mañana tenemos compensación de excedentes. Os invitamos a, no sé si puedo aquí. Os invitamos a entrar en nuestra página, lo pongo en el chat para que lo tengáis a mano. Entráis y os podéis registrar. También el viernes volvemos con Gerhard hablando de los enemigos de la fotovoltaica. Y seguimos. Tenemos la semana que viene también, las próximas, un montón de instalaciones
hablando pues de monitorización, de otros problemas y también de estructuras más adelante. Lo que yo ahora, antes de dejarlo, simplemente vamos a... había un par de preguntas que no he lanzado, también por no cortar tampoco digamos, la descripción de los pasos, ¿no? Entonces, aquí... a ver, un momento, que ahora tengo que releer un poquito al mismo tiempo. Vamos a ver. Aquí nos preguntan, si al solicitar el punto de conexión a la distribuidora, ¿okay? Las condiciones que nos exigen no nos compensa, ¿no? Por las condiciones que exigen, ¿no? Podemos entonces cambiar la tramitación y ir a una tramitación, digamos, en este caso, que sería sin excedentes. ¿Perderíamos el aval? Si al final ellos, a ver, la mayoría, cuando tú recibes el punto de conexión, tienes que aceptar este punto de conexión. Si tú en lugar de aceptar este punto de conexión, lo que haces es una renuncia porque las condiciones económicas o técnicas no son viables, con ese mismo documento podrías hacer una recuperación y una cancelación del aval depositado. Vale. Si aceptas este punto de conexión y luego no lo llevas a cabo, la instalación, ahí es donde podrías tener problemas de cara a una recuperación del aval. Claro. Podemos, bueno, pues esto se puede negar entonces, porque aquí se preguntaba si se puede saber de antemano las condiciones que se exigen cada distribuidora de los puntos de conexión. Quizás hablar con ellas directamente o no está publicado. Es complicado, ¿eh? Es bastante complicado. Nosotros en algunas ocasiones hemos intentado saber, sobre todo porque teníamos el contador, por ejemplo, en media tensión y no sabíamos si nos iban a hacer cambiar todo el contador y hacer una nueva infraestructura para hacer la instalación en baja tensión, y la distribuidora se suele negar en redondo y lo que te pide es que hagas una solicitud formal. Entonces, en ese sentido, es complicado. Negar, ¿no? Negar el punto de conexión y entonces podrás recuperar tu aval, ¿no? Es decir, empezar el proceso y después, pues, decir que... Ok. Alguien pregunta, ¿dónde podemos conseguir el código CIL? Código Instalación de Producción a efectos de liquidación. El CIL, el CIL, este te le tiene que dar la distribuidora. Ajá, vale. Hay que pedirlo a la distribuidora el código CIL. Ok, pues bien. Las autorizaciones administrativas, Sí. ¿dónde se solicitan exactamente? ¿En qué organismo? En la Consejería de Industria. Consejería de Industria. Directamente ahí se solicitan y la normativa es de lo que es la comunidad autónoma, pero la solicitud tiene que ir dirigida a la provincia donde está realizando la instalación. Vale. Aquí comenta Antonio, que no sé muy bien si es pregunta o comentario, pero parece ser que el tiempo que puede pasar en darte de alta como electricista de baja tensión, ¿no? De una comunidad a otra, a veces puede ser bastante largo. Sí, sí, y puede ser, ¿no? Entonces, sí, Así es, depende de la comunidad autónoma y depende de lo que te pidan. Hay algunos que te validan telemáticamente, otros no te validan telemáticamente, tienes que hacerlo a través de otro organismo autorizado por ellos. No hay una regla como tal ni hay plazos. En este sentido, tiene toda la razón. Sí, ¿no? Algunas. Y aquí volvemos un poco al tema del aval y tal. Hay algunas, bueno, aquí voy a decir distribuidoras, aunque a veces son las mismas empresas, aunque diferentes legalmente, pero por decir nombres, ¿no? Algunas distribuidoras que piden el aval antes de dar las condiciones técnicas, ¿no? Claro. Claro, entonces, por eso después tú podrías negarte el punto de conexión, como tú has explicado, con lo cual digamos, no sé si decir correcto o incorrecto, pero es decir, es así, ¿no? Es así. Es así. Te lo piden antes, hemos visto en tu página, ¿no? El procedimiento, efectivamente, el aval venía antes, con lo cual hay que realizar el aval, después pides, digamos, bueno, tramitas con el punto de conexión y luego ellos pues te dicen si sí o si no. Muy bien, Así al es. final
El documento en PDF lo tenéis disponible para su descarga en documentos, la pestaña de documentos. Yo creo que es un documento, bueno, además de estar aquí escuchándonos hablar sobre este documento, yo creo que luego como referencia muy interesante ese documento, que a veces seguro que hay dudas que tenemos ahí que resolver y podemos recurrir a este documento, con lo cual os aconsejamos descargarlo, lo tenéis disponible ahí, es para vosotros, ¿vale? Pues para hoy yo creo que lo vamos a dejar porque ya hora 40 está muy bien, es decir que es un buen rato aquí sentados, porque este tema en particular, la tramitación, hay mucho que decir, mucho que hablar, hay muchas excepciones, muchas particularidades, como vemos también hay instalaciones de diferentes potencias, con excedente, sin excedente, luego está pues comunitario, hay bastantes, digamos, cosas que comentar, ¿no? Por lo cual, el documento lo tenéis para consultar y aquí podemos estar al final todo el día y aún tendríamos dudas de alguna cosita. Entonces, recordar, mañana volvemos los tres, nosotros y con vosotros, misma hora, mismo canal, para hablar de compensación, ¿vale? Hasta entonces, os deseamos un buen día y Gerti y Paloma os dejo ahí bueno, el tiempo que necesitáis para, digamos, cerrar este encuentro. Te quedas un momento, Jean-François. Paloma también. Vale. Sí, pero ahora Bueno. despedimos a la gente, si queréis decir algo. Claro, yo nada, agradeceros a todos los asistentes. Si tenéis cualquier duda o si queréis aclarar algo en concreto, pues bueno, están ahí mis datos de contacto. Creo que he escrito mal el email, el Rodríguez, lo he puesto mal, que me he dado cuenta ahora, pero bueno, soy paloma.rodríguez. Y nada, si necesitáis algún tipo en concreto de algún tipo de aclaración o tramitación, desde Haz Energía nosotros somos especialistas en diseño de instalaciones, en tramitación, en asesoramiento, ayudamos a instaladores, a EPCistas, a comercializadoras a realizar todo este tipo de instalaciones, vamos, desde una fase inicial hasta una fase media. Y nada, estamos aquí para lo que necesitéis. Y sobre todo dar muchísimas gracias a Mara por todo por este tiempo y por invitarnos a compartir todas estas enseñanzas que poco a poco hemos ido cogiendo, ¿no? En los últimos años. Agradecerles a ellos. Es un Perfecto. tema aquí. Una última palabra, quizás, si me dejáis. Muchísimas gracias, don François. Muy bien hecho, moderado. Paloma, pues magistralmente, muchas gracias tus exposiciones. Y me gustaría pues recalcar quizás al final que estamos ahora mismo ante una legislación bastante novedosa, no tiene casi un año, y estamos cogiendo ya todos los, digamos, todos los mecanismos, todas las operativas. Yo creo que es importante recalcar que también por parte de las eléctricas y las administraciones existe esta voluntad de trabajar a favor del autoconsumo, y yo creo que es importante. Los ayuntamientos tienen ahí sus peculiaridades, pero vamos, yo creo que con el tiempo también vamos consiguiendo ahí de hacerlo rápidamente y sin grandes problemas. Hay muchas y diferentes instalaciones de cualquier naturaleza, lo que hemos visto ahora, ¿no? Yo creo que nos da muchísima... A mí al menos me da muchísimo optimismo en lo que los tiempos que van a venir, ¿no? Mañana vamos a hablar de la compensación. Seguro que, Paloma, tienes ahí alguna novedad que nosotros no sabíamos de cómo bien se desarrolla el sector, ¿no? Con lo cual, yo estoy muy expectante y tengo muchas ganas ya de participar también como oyente en el webinario de mañana. Así que, bueno, pues gracias de nuevo a todos y todas y a ver si nos vemos mañana aquí. Pues muy bien, gracias a todos por su dedicación de hoy, estar aquí con nosotros tanto tiempo y nos vemos mañana, misma hora y mismo canal. Muchas gracias a todos, que tengáis un buen día, mañana hablamos de compensación.